Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día en Zona Cero vamos a platicar de un tema que para el presidente es menor, pero que para nosotros es un tema de suma gravedad. Bloomberg, esta agencia internacional reconocida en el mundo entero, pues hizo un estudio y ahí determinó que México se encuentra en el lugar 53 de los 53 países a los que estudió en su estrategia, en su forma de haber enfrentado la pandemia. Estamos en el último lugar de los 53 que estudió y en primer lugar, Nueva Zelanda, por ejemplo, muchos países europeos, asiáticos, incluso africanos, Medio Oriente, pero México está en el último lugar. Y se lo preguntaron al presidente porque por supuesto que a todos es un tema que nos raspa, que nos lastima, pero él dijo que eso no importa. No afecta en nada. La mayoría de la gente ni siquiera se entera, con todo respeto, ¿no?, a estas publicaciones. ¿Cuántos se enteran de lo que dice Bloomberg en México? Es una minoría. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, por desinformación, por falta de profesionalismo. Bloomberg es una agencia de noticias muy importante, sobre todo del sector económico, del sector financiero. Yo estuve en sus oficinas. Y dice, nadie se entera, casi nadie ve Bloomberg. ¿Qué parte no entiende el señor que ya no está en campaña? Que no es un tema de si le sube o le baja sus positivos, su percepción, su aprobación, socialmente hablando, de cara a una elección. No, lo que hizo Bloomberg fue un análisis, un estudio con base en los números y nos puso en último lugar. Es un diagnóstico que lo vean 5, lo vean 100 o lo vean millones, nos está diciendo que hicimos las cosas muy mal. ¿Qué consideraron ahí? El número de contagios, el número de fallecimientos, el número de fallecimientos por cada millón de habitantes y el número de pruebas realizadas. Entre otras cosas, eso es lo que determinó el rating en donde México está muy, muy lejos de los países que mejores resultados han dado. Y si hablamos de los más de 100,000 fallecidos, pues creo que es lo que le debería de preocupar al presidente. Más allá de si el estudio lo ven muchos o lo ven pocos, debería de preocuparle que, como él mismo lo dice, Bloomberg es una empresa seria. Y lo que hace Bloomberg, él piensa que está hecho para lastimarlo, porque él siempre ha pensado que es el centro del universo. No, Bloomberg hizo un estudio sin saber quién iba a quedar en primero y en último. Tomaron datos duros, fueron a las cifras y no había que ser ni sabios ni adivinos para saber que México estaría en los últimos lugares. Más grave aún, saber que estamos en el último. Así las cosas, lo que pasa en Puebla, lo que el gobernador nos viene repitiendo en las últimas semanas, sobre todo en los últimos días, es algo que debe de preocuparnos a los poblanos. El tema del crecimiento de los contagios. Están creciendo y ya para que las propias autoridades levanten la voz y se les note preocupados, es porque sí es un asunto que debemos tomar con mucha seriedad y que si el presidente le preocupa, si ven muchos o ven pocos, el estudio que lo pone en último lugar, nosotros los poblanos tenemos que entender que vamos en camino de un repunte en la pandemia, no un rebrote porque esta nunca se ha terminado, pero sí un repunte que podría costar muchas más vidas, como ya sucedió en los últimos días, en donde el crecimiento ha sido preocupante y también la ocupación en los hospitales. Y por otro lado, cerremos con un tema en Puebla, esa doble moral de la izquierda poblana. Yo creo que cuando
vimos que había ganado la izquierda en Puebla, pensamos que todas esas propuestas, todas esas promesas progresistas en torno a temas que han sido parte de su agenda histórica, pues iban a entrarle al toro por los cuernos y que la iban a legislar y que las iban a concretar. Bueno, pues pareciera que los diputados de la 4T y Morena están empeñados en ser más conservadores que los propios diputados del Yunque, que en su momento tuvieron en sus manos también las decisiones en el Congreso. Lo de Gabriel Biestro y compañía es penoso y lamentable, sobre todo porque, por un lado, cuando eran activistas, cuando cerraban calles, cuando se manifestaban en las calles del centro de la ciudad, se manejaban como valientes promotores de estos movimientos y de estas medidas que tendrían que recaer en leyes como el tema del aborto, como el tema de los matrimonios igualitarios. Ahora que están en el Congreso, se dan sus golpes de pecho y resultaron más papistas que el Papa. Esos son nuestros actuales diputados y esos son los que dejaron de ser valientes y aguerridos activistas para convertirse en uno más de los muchos levantadedos que han pasado por ese Congreso. Qué pena, pero es lo que tenemos y como dijera el dicho, con estos bueyes hay que arar. Bueno, pues yo mejor me voy a reflexionar en todo esto que ha sucedido y también a seguirme cuidando como usted también debe hacerlo. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana aquí en Zona Cero.